Muy buenas tardes a todos los que estamos conectados, reunidos y congregados en este día sábado, el cual es un día donde Dios, él mismo, en su santa palabra, nos ha invitado a hacer un alto de nuestras vidas, a, a parar, a meditar, acercarnos a Dios y reflexionar de su palabra. Y esta invitación incluye cantar himnos, incluye estar atento a los pedidos de oración y escuchar los mensajes que se van a dar, tanto el primero como el segundo mensaje. Esperamos que Dios intervenga en cada uno de ellos, ¿cierto? Para que podamos escuchar. Gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de hacer un alto en nuestra vida. Si viviéramos como el resto del mundo que no tiene domingo, no tiene sábado, no tiene ni un día para parar, algunos de nosotros no haríamos un alto y pasaríamos de largo y viviríamos esas consecuencias. Tenemos que agradecer a Dios por muchas cosas. Y una de esas es esta, que Él nos reveló su plan y nos reveló que hay un día para acercarnos, aprender a conectarnos con Dios. Un saludo para todos quienes están conectados. Ya se dieron los saludos a las congregaciones, a los de la costa también. Siempre ahí hay un par de conexiones en Quirihue, ¿cierto? Cerca en la región de Ñuble y en la región de Valparaíso también. Muchos saludos. Como bien decían en los anuncios, ya entrando al tema del mensaje, voy a usar como introducción lo que ocurrió la semana pasada, los días 2, 3 y 4 de mayo. Se estuvieron reuniendo en esta reunión anual que se realiza en Cincinnati, la sede central de nuestra iglesia, todos los ministros del mundo para esta congregación anual donde se toman decisiones importantes. Y recordemos que según nuestros documentos, según nuestra estructura, este es el organismo más poderoso que tiene la iglesia. Les comentaba ayer en el boletín, ¿cierto? No se pueden hacer cambios si es que no hay un acuerdo de una mayoría, que no es una mayoría absoluta, sino una mayoría, no es una mayoría simple, quise decir, sino una mayoría que tiene que ser con cierta cantidad de quórum, y lo que dificulta, y es parte de que está arreglado así para que se produzcan cambios doctrinales o problemas como los que afectaron el año 1995 a la ex denominación a la cual pertenecíamos la mayoría de nosotros, donde el líder decidió empezar de a poco, ¿cierto?, a dejar de guardar el sábado, a guardar otras fiestas, y el resto de los ministros y congregación tuvo que empezar a aceptar de a poco eso o tomar una decisión de tener que mudarse de organización. Y fue lo que finalmente ocurrió con todos los que salieron de Universal y se juntaron ahí en Indianápolis el año 95 y formaron la Iglesia de Dios Unida, que es una continuación de la verdadera Iglesia de Dios que antes se llamaba Iglesia de Dios Universal, la organización, y cambió por las personas que siguieron guardando las mismas doctrinas, guardar el sábado, las fiestas santas. Bueno, y todos los años se hace esta reunión para tomar decisiones importantes, renovar o reafirmar a 4 miembros del Consejo de Ancianos, que son 12 miembros, un tercio del Consejo de Ancianos renovado o reafirmado en su posición, y eso produce que vaya una rotación y que no haya personas que estén permanentemente ahí y siempre estén eh, Dios está interviniendo en aquello. Y también este año, particularmente, luego de esa conferencia general de ancianos, donde se reúnen 400 ancianos aproximadamente, los que no van, los que no viajan, nos tenemos que reunir a través de internet y estamos sentados ahí escuchando mediante la traducción o en directo estas reuniones que se entregan y donde se tocan estos temas importantes, pero luego de eso hay una reunión donde estos 12 miembros del Consejo de Ancianos toman otro tipo de decisiones más como del área chica, podríamos decir, decisiones importantes. Y entre ellas era elegir al presidente.
que va a regir por los siguientes 3 años la Iglesia de Dios Unido, que es una función ejecutiva. Está a cargo de la oficina central, donde hay correspondencia, donde se designan horarios de entrada y salida, las funciones de lo que va a hacer cada una de las personas que van a hacer, y hay que elegir una persona que dirija la parte ejecutiva de la Iglesia. Y ese es el cargo que tiene el presidente, que este año salió electo el señor John Elliott, que algunos conocen muy bien, ¿cierto? El año antepasado fue a la fiesta de Brasil, así que estuvo ahí reunido en Brasil. El año pasado fue a la fiesta de Colombia, una persona que le gustaba salir a fiestas internacionales, y muchas veces muchos años fue pastor en África, también pasó fiestas allá. Ahora creo que este año va a pasar la fiesta en algún lugar de Estados Unidos donde se transmita, porque el sermón de la fiesta este año se transmite a todos lados, y quizás va a tener que restringir este tipo de viajes que hacía, pero es una persona que viene con este nuevo espíritu a poner su impronta en dirigir los caminos ejecutivos, como les repito, de la iglesia. Ahora bien, toda esta introducción es para contarles que en la Biblia igual hay una elección, hay más de una elección, pero hay una que me llamó la atención, y quería compartirla, leerla con ustedes, ¿cierto? En Hechos, el capítulo 1, el relato que hace Lucas de los eventos que ocurrieron posterior a, a la resurrección y recibimiento de Jesucristo en los cielos, lo que siguió ocurriendo con los apóstoles acá en la tierra. Lucas los deja expresado, plasmado aquí en este libro de Hechos, que se lo escribe a Teófilo, dice la introducción, para relatar todos estos hechos. Es un, un periodista, podríamos decir, aunque todos dicen que los grandes comentaristas de la Biblia afirman que fue un médico. Entonces, aquí en Hechos, en el capítulo 1, en el versículo 12 en adelante, dice, de hecho, el subtítulo que tiene acá dice elección del sucesor de Judas. Hay una elección acá, donde hay que elegir a una persona para un determinado cargo. Y hay todo, primero se lee una introducción de por qué se tiene que hacer esta elección. Noten el versículo 21, dice, después de todo lo que lee los apóstoles aquí, dice, es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto a nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía con nosotros. O sea, un hombre que conociera a Jesús, que haya vivido, un hombre que tenía una reputación, o haya tenido el conocimiento previo, ¿no? Como dice el libro de Timoteo, no un neófito, sino un hombre que haya tenido cierto tiempo, dice, eh, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba. O sea, un hombre que haya estado haya sido un discípulo de Jesucristo. Y los discípulos de Jesucristo no fueron solamente los 12 apóstoles. Aquí queda claro de aquello, si no hubieron más discípulos. De hecho, hay un versículo donde los manda, 70 los manda de dos en dos, ¿cierto? Entonces, este camino tenía más discípulos. Bueno, y aquí en el versículo 23 dice, y señalaron a dos, ¿no? Preseleccionaron a dos personas. Dice el primero, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Primero, José, con sobrenombre Barsabás, o sea, llamado Barsabás y sobrenombre Justo, y a Matías. Así está escrito en la Biblia. Y, y entonces había una misión o un propósito que estaba establecido, y habían dos hombres para esta elección. Y nosotros nos podemos preguntar, ¿qué ve Dios para elegir, para tomar esa decisión? Y nos podemos preguntar en forma sincera,
¿Y notaron un detalle de la escritura? Había uno que le decían justo, ¿cierto? Que tenía reputación, era conocido por muchos, el justo. Sin embargo, el escogido fue Matías. Voy a continuar leyendo aquí, dice el versículo 24, que es parte la respuesta de este mensaje, ¿cierto? O de esta parte del mensaje, dice, orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Dios conoce los corazones, Dios elige porque conoce los corazones. Y orando preguntaron eso. ¿Y a quién has escogido para que tome parte de este ministerio y apostolado del que cayó Judas por la transgresión? Y el versículo 26 dice que echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías. Y Matías fue contado con los 11, o sea, fue el número 12. Y esto es una escritura es un tema, ¿cierto? Había que escoger un reemplazante por lo que había predicho Jesucristo en el pasado, que estos 12 hombres iban a ocupar posiciones en el futuro gobierno de Dios. Y estos 12 hombres tenían que cumplir hasta el final, porque son 12 posiciones que están establecidas por Jesucristo desde un principio hasta el final. Había que reemplazarlo. Y uno de ellos entonces fue Matías. Y aquí aprendemos, en estos 4 versículos, aprendemos o reforzamos algo que sabíamos y que enseñamos, de que Dios no elige según lo que vemos nosotros, por fama, por cantidad de seguidores. Dios no elige por el tamaño de una persona, la apariencia, por la cuenta corriente que pueda tener, por sus logros, incluso no elige por lo que el resto ven, porque el otro era llamado el justo, y si era llamado el justo por sobrenombre, se imaginan cómo era su forma de proceder. Ahora, yo no quiero que en este mensaje que desprestigiar el nombre de José, ¿cierto? Porque él permaneció ahí, no hay indicios, no hay escritos de que él haya despotricado y se haya salido de ser un discípulo, pero Dios no escogió por el sobrenombre que los hombres le tenían. Quizás él mismo no se quería llamar así. Él tenía por sobrenombre el justo. Y esta forma de pensar de Dios la recordamos y no voy a ir allá, pero todos sabemos que o podemos recordar cuando Dios fue a escoger a un rey y le pidió a Samuel que fuera a escoger al sucesor de Saúl. Él fue a ver a los hijos de Isaí y él quería ver y veía entre los hijos y Samuel aparentemente estaba buscando al más alto, al más fuerte, al que fuera el mejor soldado porque eran soldados los hijos de Isaí, y quizás estaba buscando a quien hacía más ejercicio, o qué sé yo. Y Dios le tiene que recordar que le dice, no mires a su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo eso lo desecho, no me importa, dice Dios. Porque Dios mira lo que el hombre no puede mirar. Dios mira el corazón de las personas. Y eso nos refuerza o volvemos a pensar, o deberíamos volver a pensar de nuevo. Dios no elige según nuestros méritos humanos. Dios no elige según méritos humanos. Incluso méritos que aparentemente eran entregados por los miembros, los discípulos de Jesucristo. Porque ellos llamaban a uno el justo y al otro simplemente Matías. Y la oración, aquí en el versículo 24, lo pueden volver a leer, dice, tú, Señor, conoces los corazones. Ellos reconocían eso. Ellos podían tener cierta tendencia, cierta proximidad con uno, tenerle un sobrenombre, pero igual el relato bíblico nos reafirma que ellos oraron a Dios y le pidieron
esto de que Dios haga el trabajo de conocer los corazones, que Dios haga el trabajo de revelar cuál es el sentimiento que Él está entregando. Y esto podemos ver otros ejemplos bíblicos para entender cómo es que Dios trabaja, cómo es que Dios elige. Quiero invitarlos a que vayamos a Jueces en el capítulo 6. Jueces en el capítulo 6. El libro de Jueces viene después de Josué, que es el libro que está después del Pentateuco. O sea, podríamos decir que Jueces es el séptimo libro de la Biblia, para que lo encuentren más fácil. Jueces, el capítulo 6, voy a leer el versículo 14. Y le está hablando a Gedeón acá. Y mirándole, Dios le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo?, le pregunta. Entonces Gedeón respondió, ay, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Con la mirada que tenemos nosotros, ¿cierto? Cada uno podríamos pensar en mí, en usted, que Dios lo está llamando para hacer cierta tarea, lo está llamando para pertenecer al gobierno de Dios, lo está llamando para ser pilar del mundo del mañana, para ser parte importante del plan de Dios. No, yo me conformo con ser observador y mirar acá. ¿Con qué voy a salvar yo al mundo? ¿Con qué voy a trabajar yo? Y aquí mi familia es la más pobre y yo soy el menor de los pobres, yo soy el más chico de una familia pobre. ¿Me está llamando a mí, Dios? Bueno, y Dios después le tiene que reafirmar y le tiene que contar y lo tiene que alentar y afirmar que Él lo está llamando. Que recuerde eso, que Dios es el que llama, no Él. Y no es por su fuerza, es por la fuerza de Dios. No es por su poder. Y Dios no mira si su familia es pobre o no es pobre. Dios no mira si Él es el mayor o el menor. Dios está mirando su corazón porque Él tiene un propósito para Gedeón que va más allá de hoy. No importa quién sea Gedeón hoy día. Dios está preparando a Gedeón para más allá de hoy, de ese día. Y de hoy mismo lo está preparando para el mundo del mañana. Y noten el capítulo 7 más adelante, porque usa Gedeón y puede caber la posibilidad, yo no estoy diciendo que así haya ocurrido, pero que después que uno ya es elegido para cierta posición, que es elegido para dar un mensaje, para dirigir un himno o para lo que sea, uno después ya empieza a pensar, bueno, esto es la oratoria que he adquirido, qué grande que soy o todo lo que he logrado. Y Dios le tiene que recordar a Gedeón constantemente, al igual que a nosotros, que la fuerza viene de él. Y noten en el capítulo 7, en el versículo 2, le dice, el pueblo que está contigo es mucho para que yo te entregue a los madianitas en tu mano. Así que vamos a hacer un arreglo acá. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. Que no sea que el pueblo diga, ay, porque somos fuertes, porque somos un ejército numeroso, o porque tenemos a este general Gedeón que nos acompaña, o yo diga, no, la estrategia que creé, la forma en que lo estoy haciendo, me ha llevado a hacer la victoria. Porque Dios le quiere repetir a quién escogió y quién le dijo que no era porque él era el mayor o porque era el menos fuerte o el menos pobre. Le tiene que recordar que la mano de Dios es la que salva. Y Dios no escoge ni por apellido, ni por reputación. Y luego se lo recuerda a Gedeón, para que no se le vaya a olvidar. Y vemos cómo actúa Dios. Y esto lo tenemos que pensar para cada uno de nosotros, porque nosotros somos los que estamos siendo llamados hoy en día a trabajar en esto.
Dios nos ha reclutado no para ser simplemente espectadores, pero también recordar que la gloria es de Él y el trabajo es de Él y reforzar ese concepto en cada uno de nosotros. Y quizás no una vez, sino muchas veces en nuestra vida, mediante caídas y caídas, y cuando ya siente uno que la vida está relativamente sencilla o está girando en forma en automático, puede decir uno, parece que viene un recuerdo o para cada uno de nosotros, ¿cierto? Acuérdate, Dios está trabajando en tu vida. Y como decía el primer mensaje, ¿cierto? Dios va a hacer cosas para recordarnos eso. Dios va a reducir nuestras fuerzas para recordarnos que las fuerzas tienen que venir de Él y tenemos que recurrir a Él en ayuda. Y como decía el primer mensaje, lo anoté aquí, Dios va a hacer cambios en nuestras vidas para recordarnos aquello. Entonces, cada uno de nosotros debe pensar en eso, reflexionar en aquello, recordar esto a la hora de ponernos o poner sobrenombres a otros, ¿cierto? Y a veces, muchas veces nos ponemos sobrenombres a nosotros mismos. Pues así como a José le decían es justo, nosotros decimos, yo actúo justamente y uno empieza así. Normalmente tenía un amigo, siempre decía, uno cuando cuenta historia o es héroe o víctima, pero nunca es el culpable, nunca uno tiene responsabilidad en los asuntos cuando cuenta las historias. ¿Y qué pasaría si fuera esta la historia de nuestra vida? ¿Cierto? ¿Cuál sería el sobrenombre que tendríamos? Puesto por nosotros mismos, quizás, contando la historia de, así como se contaba la historia de Matías, de José, de los israelitas. ¿Cómo sería aquello? Es un buen ejercicio quizás hacer, recordar esto, entonces a la hora de medirnos o nombrarnos, ponernos sobrenombre. Recordar que no nos debemos medir por reglas, por nuestras mediciones humanas, otra vez, por la cantidad de fama, de estatura, apariencia. Vayamos a Segunda de Corintios, el capítulo 10. Segunda de Corintios, el capítulo 10. Voy a leer del versículo 12. Segunda de Corintios, el capítulo 10, el versículo 12, dice, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. ¿No? El problema aquí Pablo va a relatar cuál es el problema o uno de los problemas de alabarse a sí mismo. Porque ellos, no, dice, pero ellos midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Cuando uno compara su vida con la de uno y se alaba y se mide y entrega una respuesta de lo que uno es, comparándose con uno mismo, no es juicioso. Y dice el versículo 13, leí el capítulo 10, el versículo 12 y el versículo 13 ahora dice, pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente. Uno puede, cierto, reconocer ciertos logros que tiene en su vida, pero no desmedidamente, porque puede caer en problemas, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida. La regla es de Dios. Noten el versículo 15, vuelve a repetir, no nos gloriaremos desmedidamente en trabajos ajenos. Cuando uno se gloría desmedidamente
Es olvidarse que Dios actúa en nuestras vidas, en todo lo que hacemos, sea en el ámbito de la iglesia, o sea en nuestro ámbito laboral, en todo lo que nosotros hacemos, en el ámbito académico, los que están estudiando. No nos gloriaremos desmedidamente sin olvidar a Dios. No nos gloriaremos en trabajos ajenos, porque el trabajo es de Dios. Recordar esto en nuestras vidas. La gloria, Dios da la gloria, no el hombre. Y esto es otro punto que debemos entender y que a veces se nos puede olvidar, basado desde este punto de vista. Porque cuando pensamos en José y Matías, ¿cierto? Uno le decían el justo y probablemente uno está necesitando que le digan el justo, que le nombren el justo, que le condecoren como el justo por los hombres, ¿cierto? Que sea reconocido como el justo. Y ahí uno puede caer en problemas, porque buscar el reconocimiento del hombre es un camino que puede ser peligroso, o un camino que es peligroso, porque tarde o temprano lleva a las personas a una ceguera espiritual, lleva a las personas a olvidarse de qué es lo que Dios quiere de nosotros, porque si nosotros estamos tratando de mostrarnos ante los hombres, a buscar el reconocimiento de los hombres, nos olvidamos qué es lo que Dios quiere de nosotros, porque no podemos tener dos amos, no podemos tener dos personas a quienes estamos entregando servicio, y tenemos que recordar que estamos trabajando para Dios. Y Jesús mismo confirmó esta actitud. Vayamos allá a Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 5. Voy a leer desde el versículo 39 en adelante. Voy a leer varios versículos de acá. Desde el 39 en adelante. Y retrocedí hasta el 39 porque me gusta esa escritura, porque dice escudriñad las escrituras. O sea, leer la Biblia, buscar la Biblia, estudiar la Biblia. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Le estaba hablando acá a las personas que no creían en él. Bueno, vean en la escritura y van a encontrar a Jesucristo, van a encontrar al Hijo del Hombre, que es el Verbo, Jesucristo. Y dice el versículo 40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, dice Jesucristo. Mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiríais. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues, recibir la gloria los unos de los otros? Recibiéndose la gloria hoy, sí, que bien lo haces tú también, sí, y quedan dos conformes, amigos, y se van para la casa, ¿cierto? Y reciben la gloria uno del otro, y no reciben la gloria de Dios. Y dice, ¿cómo queréis pues recibir la gloria unos de otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Esa es la que tenemos que buscar, y es lo que Jesucristo nos está diciendo. No penséis que yo voy a acusarlos delante del Padre. ¿Hay quien os acusa? Moisés, ¿en quién tenéis vuestra esperanza? Porque si creyereis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Moisés escribió de Jesucristo y le estaba reforzando esto. Pero si no creéis en sus escritos, cómo creeréis a mis palabras? O sea, decían que creían en Moisés, pero no creían en lo que decía la Biblia de Jesucristo porque no habían escudriñado la Escritura.
pero la parte que quería reforzar era esa de que se buscaban la gloria entre ellos y no buscaban realmente la gloria del Padre. Y eso es algo que hay que reflexionar, pensar, meditar y hacer cambios en nuestras vidas, porque siempre está la posibilidad de que estemos actuando para la gloria del hombre, volcando nuestro corazón hacia la necesidad de ser reconocido por las personas, a la necesidad humana de ser aplaudido por las personas, a la necesidad humana de ser aprobados por otros. Y cuando eso lo empezamos a hacer crecer en nuestras vidas, empezamos a perder la sensibilidad de lo que Dios quiere de nosotros, a perder la sensibilidad, como decía el primer mensaje, ¿cierto?, de oír la voz de Dios, de oír el plan de Dios para más allá de hoy, oír el plan eterno de Dios, el propósito de Dios que va más allá de hoy, de lo que podamos estar viviendo eso. Y el ser humano, todo lo que somos, se acostumbra muy fácilmente a lo visible, a lo temporal. Y probablemente si uno se empieza a acostumbrar a lo visible, a todo lo que puede tocar y ver y sentir humanamente, empieza a dejar de anhelar lo eterno, de anhelar ser parte de este trabajo que va destinado a un futuro que es más grande y que va más allá de hoy. Y es posible incluso estar haciendo obras religiosas. Es posible incluso estar asistiendo a los servicios, sentándose, cantando los himnos y estarlo haciendo para buscar ser aprobados unos por otros, buscando honra propia, como esos dos hombres que oraban, ¿cierto? Y no recuerdo porque no traje la escritura, pero que uno decía, gracias Dios porque no soy como los paganos y porque estamos aquí reunidos y porque conocemos la verdad. O como el otro hombre que oraba diciendo, Dios, ayúdame a encontrar tu reconocimiento. Ayúdame a encontrar, a relacionarme contigo y a encontrar qué es lo que tú quieres de mí. Y saben, el peligro no es solo moral. Esto no se trata solamente de ser alguien que lo que estoy haciendo sea malo o no esté bien. El peligro se torna espiritual, porque recuerden que nosotros estamos en una carrera de vida espiritual. Estamos trabajando para un propósito que va más allá de hoy, para algo más grande, para algo eterno. Y a medida que nos llenamos de lo instantáneo, de lo temporal, de lo humano, la fe auténtica que se da en un corazón de alguien que busca agradar a Dios y no a los hombres, se puede ir apagando. Y por eso debemos estar cerca de Dios. Y qué buena noticia que Dios nos dio esta semana, parar en la semana para recordar que necesitamos conectarnos con Dios, para cantar himnos, para reunirnos con los hermanos y para buscar el propósito de Dios y no el nuestro. Y qué bueno que Dios nos recuerda que debemos pedirle a Él que nos revele su verdad. Y qué bueno que Dios dio esta fiesta santa que año tras año nos van recordando y nos van revelando el plan de Dios. Y qué bueno que Dios va interviniendo en nuestras vidas y nos va moldeando y va trabajando en nosotros. Y a veces no nos agrada en el momento, pero recordamos que esto es más allá de hoy. Y eso nos da la fuerza para seguir.
porque muchas veces no nos gusta cómo interviene Dios en lo presente, pero debemos mirar más allá de hoy, porque Dios sabe mejor que nosotros cuánto o cuándo, cuánto estamos preparados para ciertas circunstancias. Y Dios, a todos los que estamos, a todos los que están escuchando, como decía Don Omar, los que entienden mi español, Dios está trabajando con ellos. Porque entienden que el sábado es el día que hay que guardar. Dios está trabajando con usted. Porque no todo el mundo entiende eso, leyendo la misma Biblia. Y como repito más de una vez, ¿cierto? Han escuchado, Dios no se equivoca. Nosotros sí, pero Dios no se equivoca. Si Dios lo escogió y Dios está trabajando con usted, es porque Él sabe que usted puede terminar esta carrera. Y lo invitó a ser parte, no espectador, de esta obra que Él está haciendo. Y a veces podemos no sentirnos ni dignos ni preparados para las tareas que Él nos encomienda. Pero recordar que Dios no se equivoca y lo llamó a cada uno de ustedes para ser parte de esto, incluidos los niños. Vayamos a Jeremías. Jeremías, el capítulo 1. Jeremías, el capítulo 1, voy a leer versículo 4. Jeremías, capítulo 1, versículo 4. Dice, vino pues palabra de Dios a mí diciendo, el relato de Jeremías. Dios le habló, le dice, antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué, lo apartó para un propósito especial, porque Dios estaba mirando a ese ser para más allá de su parto, más allá de su infancia. Tenía un propósito especial para él. Te di por profeta a las naciones. Dios utilizó esta herramienta espiritual que fue Jeremías. Y yo dije, dice Jeremías, ¡ay Dios! He aquí, yo no sé hablar porque soy un niño. Y Dios me dijo, no digas, soy un niño. Porque a todo lo que te envíe, irás tú. Y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos. ¿Saben por qué? Porque yo estoy contigo para librarte, le dice Dios a Jeremías. Yo estoy contigo. También se lo dijo a Moisés. Yo voy contigo. Y también se lo dice a usted. Me lo dice a mí, nos dice a todos los que estamos tratando de terminar esta carrera, de crecer en esta relación con Dios, que estamos aprendiendo de nuestra vida, de que estamos aprendiendo de los momentos que vivimos y estamos perseverando lo mejor que podemos y estamos dando nuestro genuino esfuerzo por ser mejores personas basados en la palabra de Dios para que nos vaya bien a nosotros mismos, porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Y Dios quiere construir en este templo espiritual que Él proyectó para el futuro. Y a cada uno de nosotros nos tiene puesta en una parte importante, no secundaria, no de espectadores, de su plan que Él diseñó. En su segunda venida, cuando Jesucristo vuelva, Él va a instaurar un gobierno en la tierra. Y como les decía anteriormente, Él no nos llamó para que observemos solamente. Él nos llamó para participar de aquello. Lo vimos hace poco en ese seminario que asistimos. Él nos quiere hacer columnas de su templo. Lo dice en Apocalipsis 3, el versículo 12 en adelante. Dice, al que venciere, Apocalipsis 3, el versículo
12 dice, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. Es una tarea más allá de hoy. Es para la eternidad. Un trabajo importante al cual hay que prepararse para poder asistir y estar ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende de mi Dios, y mi nuevo nombre, dice el verbo. Y muchas veces pensamos que nuestro lugar en la obra de Dios depende de cuán reconocidos seamos. Podemos pensar, ¿cierto? Si llevamos un título visible. Pero la verdad es que todos los llamados por Dios tienen un lugar importante en el templo que Él está edificando. Y no importa nuestro pasado, no importa nuestro currículum, no importa nuestro apellido, nuestro trasfondo, y no importa incluso cómo nos veamos a nosotros mismos, porque a veces nuestro ego, nuestro autoestima no nos deja avanzar. Importa lo que Dios piensa de nosotros y lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Porque según Dios y Jesucristo ya no somos extranjeros. Como dice don Vicente y como lo dice la Biblia, somos parte de un templo que se edifica con piedras vivas. Y tendremos esa función que será eterna. Vayamos a Efesios. Efesios el capítulo 2. Efesios el capítulo 2. El versículo 19. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y Dios es quien escoge. Y Dios, quien sabe mejor que nosotros, sabe que tiene un propósito para nosotros, para cada uno de nosotros más allá de hoy. Incluso a veces Dios escoge a los que todos nosotros descartaríamos. Y para eso a veces escoge personas que no buscan protagonismo, pero que con discernimiento, con la humildad, se convierten en columnas, en pilares esenciales en este templo de Dios. Quiero ir a Hechos 9:26. Hay un relato de Bernabé que cambia la historia del Nuevo Testamento. Dios es quien interviene, pero usa a Bernabé no para exaltarse él mismo, sino que este es uno de los tantos puntos pivotes que tiene, ¿cierto? Un punto interesante que tiene la Biblia de la historia de Pablo. Gracias a Bernabé, él pudo hacer todo lo que hizo más adelante. Obviamente, gracias a Dios, pero utilizando a Bernabé. Escuchemos o leamos acá este momento decisivo en esta vida de Pablo. Hechos, el capítulo 9, el versículo
26. Nadie quería escuchar o nadie quería juntarse. Dice, cuando llegó Saulo a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos. No trataba de enseñarles, solamente trataba de juntarse con ellos. Pero todos le tenían miedo y no le creían que fuese un discípulo. Entonces Bernabé, no para alabarse el mismo, no para gloriarse el mismo, tomándole, lo trajo a los apóstoles de Jesucristo, que eran los que no estaban creyendo, y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Los hombres estaban juzgando por la apariencia, por lo que ellos veían. Y seguramente si nosotros estuviéramos ahí, hubiésemos hecho lo mismo. Pero Dios vio un propósito más allá de ese momento en particular, más allá de hoy. Vio un propósito futuro. Incluso los discípulos de Jesucristo lo juzgaron por su pasado, no creyendo que fuese un discípulo. Ellos no podían aceptar que un perseguidor fuese ahora un escogido. Pero Dios lo había llamado. Dios lo había usado y lo estaba transformando. Entonces, así es como Dios usa a las personas, como Matías fue elegido por sobre el justo, y como Gedeón fue usado a pesar de su currículum y su genealogía y su cuenta corriente. Pablo también es un ejemplo de que el llamado y la elección de Dios no dependen del historial humano, de cómo nos vean las personas o qué título o qué sobrenombre nos pongan. Y en este caso también destacar a Bernabé, una columna invisible quizás, pero esencial para la labor de Pablo. Él no buscó su gloria propia, pero fue un puente para que el apóstol Pablo fuese aceptado por la comunidad. Y esto nos recuerda y nos refuerza de que Dios no solo elige, por ejemplo, a los que predican adelante, o los que los eligen presidente, o los que están en el consejo, o los que dirigen los himnos. Dios está trabajando con todos, con nosotros, de una u otra manera. También Dios eligió y llamó y está trabajando con todos los que sostienen el llamado de algunos, como lo hizo con Bernabé. Y así es como decía en Efesios, ¿cierto? Juntamente edificamos el templo de Dios. Y cada uno tiene su papel, tiene su propósito en esta construcción espiritual. Hermanos, la obra de Dios necesita o Dios quiere incluirnos, porque no es que Él lo necesite porque no puede, no depende de nosotros, sino porque Él quiere incluirnos en su trabajo. Requiere de nosotros corazones sensibles que estén atentos a su llamado, a su obra, a lo que Él está haciendo, a cómo Él nos está transformando. No a lo que los ojos humanos puedan ver o decir. Entonces, el liderazgo de Dios no es el que impresiona a los hombres, es el que impresiona a Dios. Uno que discierne, edifica y une.
Hermanos, quizás hoy nos podemos sentir aparte de este camino, nos podemos sentir un poco olvidados, puede ser que tengamos sentimientos de exclusión, como Matías, nos sintamos menores porque no llevamos títulos, ¿cierto? No nos dicen el justo y no seamos visibles entre los hermanos. O quizás como Pablo, que en nuestros primeros pasos, por nuestros primeros pasos somos rechazados, o quizás nos sentimos mal entendidos, o quizás algunos de nosotros, como Gedeón, nos sentimos débiles, nos sentimos con un pasado que nos descalifica, pero hoy nuevamente recordamos de que Dios, nuestro Dios, no solo nos llama, sino que está trabajando con nosotros, porque Él no nos está mirando solamente hoy, Él nos está mirando para el futuro, para más allá de hoy. Dios solo nos ve, no solo nos ve, Dios nos prepara. Y a veces el proceso puede ser doloroso y sentir que otros avanzan más rápido, pero no es, o recordemos que esto no es lo que está haciendo por nosotros, no es algo de hoy, es algo eterno, más allá de hoy. Él no nos ha olvidado. Él está edificando piedra por piedra, construyendo y perfeccionando cada piedra para que calce justo en ese templo. Nos está fortaleciendo como columnas de su obra. Y su tiempo, el tiempo de Dios, no el nuestro, el tiempo de Él es perfecto. Y Él mismo, dice la palabra, terminará lo que comenzó. Y esto nos recuerda que debemos caminar. Quiero ir a una escritura para terminar, Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, el capítulo 5, el versículo 10. Dice, Primera de Pedro 5, el versículo 10 dice, más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo Dios os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca más allá de hoy. Recordemos que nos está, Dios nos está moldeando. Dejemos de mirar lo que los hombres miran y recordemos que Dios es quien nos perfecciona y seamos fieles para entrar en su templo. Buenas tardes a todos.